Mi nombre es Nicolás Arata, soy profesor de Historia de la Educación Argentina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, quería compartir algunas ideas a propósito de la figura de Jauretche, particularmente lo que tiene que ver con la cuestión pedagógica, ¿no? Esta intervención quisiera inscribirla dentro de una pregunta más amplia, que es una pregunta que da cuenta, habla de la actualidad del pensamiento de Jauretche y también de los problemas y los desafíos que el pensamiento nacional y popular tiene en pleno siglo XXI, y tiene que ver con la cuestión de la soberanía pedagógica. Un problema que es de larga data, no es un problema del siglo XXI, es un problema que nos atraviesa desde el momento mismo de la constitución de la nación, pero que en pleno siglo XXI se multiplica en diversos órdenes. Hoy hablamos de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de soberanía tecnológica, de soberanía hídrica, de soberanía ambiental, y en ese sentido creo que hay un aporte que nos hace Jauretche a pensar específicamente en este caso la cuestión de la soberanía pedagógica. Sabemos que la educación es un derecho, pero que cuando la educación se coloca, se inscribe en el sendero de las luchas por la igualación de oportunidades, también se transforma en un bien aglutinador de otros bienes, ¿no? Volviendo al tema que planteaba recién, ¿qué sería de la soberanía alimentaria si en las escuelas se formaran, ¿no?, a los futuros ciudadanos, a las futuras ciudadanas en un entendimiento, en un conocimiento sobre el daño que hacen los agrotóxicos sobre la salud colectiva? ¿Qué sería de la soberanía tecnológica si en las escuelas no se formaran ciudadanos, ciudadanas que comprendieran la importancia de contar con plataformas de datos, de información propia que estén preservada la seguridad de los usuarios y de las usuarias, resguardadas por leyes nacionales, etc.? Entonces, esta idea fundamental, soberanía pedagógica como un bien aglutinador de otros bienes, y cómo Jauretche puede ayudarnos a pensar en esa dirección. Y esto hay que decirlo con muchísima claridad, ¿no? Quienes en la Argentina se han ocupado de que la educación sea un derecho que esté al servicio de los sectores más postergados de la sociedad han sido los gobiernos nacional populares, y lo han hecho no solamente ampliando el acceso a la educación, sino también transformando la educación en una cuestión y en un problema de orden político. Político en el sentido en que es en el terreno de la educación donde se juega la posibilidad de igualar derechos, la posibilidad de acceder a una formación integral del ser humano, y es también donde se juega o se dirime buena parte de la batalla cultural que tanto le preocupaba a Jauretche. Solo un ejemplo. Cuando Perón dice que en la Argentina los únicos privilegiados son los niños, lo que está planteando es la idea de que la infancia no es ya solamente el objeto que va a ser analizado, caracterizado por una disciplina, la pedagogía, sino que es un orden, es un problema, un asunto de orden político, ¿no?, que es la política la que va a definir, ¿no?, y que va a poner en primer lugar, y esa es la idea de privilegio, en primer lugar a las infancias. Entonces es en esa ruta, en ese sendero que quisiera inscribir el pensamiento de Jauretche, o algunas ideas, ¿no?, fundamentalmente de este libro, Los profetas del odio, de la Yapa, la colonización pedagógica, fundamentalmente en este último, ¿no?, en la Yapa, decía inscribir algunas ideas que don Arturo planteó en términos de lo que se jugaba, de lo que estaba en juego y de lo que está en juego en tiempo presente en las batallas culturales que se libran particularmente en el campo de la educación. Hay, huelga decirlo también, una serie de trabajos muy importantes en torno a este libro. Resalto la del profesor Pulfer particularmente, sobre la colonización pedagógica.
Para entender, creo yo, de qué habla Jauretche cuando habla de la colonización pedagógica que sufre el país, el punto de partida que yo elijo de los múltiples posibles es comprender el concepto de estatuto legal del coloniaje, ¿no? Y cómo ese estatuto legal del coloniaje se anuda con la función que cumple, que desempeña el sistema educativo nacional. Recordemos, Jauretche está escribiendo este libro en la década del 50, luego va a tener algunas actualizaciones. Bueno, Jauretche sostenía que el estatuto legal del coloniaje remitía, ¿no?, al pacto Roca-Runciman, por el cual lo que se acordaba era o lo que se celebraba era un acuerdo excesivamente favorable a los intereses de Gran Bretaña, que volvía dependiente al país de Gran Bretaña, y también a los intereses de la oligarquía terrateniente argentina, ¿no?, en una suerte de mecanismo que trababa ese pacto, por el cual, decía Jauretche literalmente, se daba forma a un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cómo ese estatuto, que tiene una fecha de datación específica en el contexto del pacto Roca-Runciman, se perpetúa en el tiempo? Y ahí entra la siguiente categoría que a mí me parece interesante que podamos recuperar del pensamiento jauretchiano, que es el de la inteligencia, ¿no?, con TSIA, ¿no?, de la inteligencia. Eso dice que era lo que la inteligencia obstruía, decía Jauretche, ¿no?, el de la inteligencia elitista vernácula, ¿no? ¿Cómo se construía esa inteligencia? Decía Jauretche, especialmente a través de la educación, de los medios de comunicación, del papel de los figurones, ¿no?, de estos opinadores que construían opinión pública a través de sus intervenciones, y de las academias, ¿no? Esa inteligencia, ¿dónde se forma? ¿Dónde se construye? Bueno, uno de los puntos fundamentales era el sistema de educación pública. Y ahí la crítica muy dura que Jauretche va a hacer va a estar dirigida al modelo educativo argentino sarmientino-mitrista. Veamos esto con un mínimo de detenimiento, ¿no? La educación elemental para el conjunto de la población, sabemos, ¿no?, el modelo sarmientino privilegiaba fundamentalmente la formación política del ciudadano en un sentido en el que Jauretche entendía que no conectaba o se desconectaba deliberadamente de las capacidades de ver, de analizar, de interpretar, de valorizar la realidad circundante para valorar, analizar, ponderar una realidad importada, ¿no? Que precisamente no era la nuestra. Hay un capítulo en este libro, La Yapa, muy lindo realmente, dedicado a la instrucción primaria, yo diría más que lindo, elocuente, donde Jauretche hace un ejercicio de memoria y vuelve a su escuela primaria en Lincoln, un pueblo, para quienes no lo saben, un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, en el que él decía 30 años atrás había sido territorio ranquel, pero que en la escuela de eso no se hablaba, ¿no? Es decir, había un desconocimiento en la propia escuela del pueblo, había un desconocimiento de la historia, de cómo se había conformado el pueblo, pero también había un desconocimiento de la botánica, de la zoología de la zona, ¿no? Es decir, la escuela no enseñaba la riqueza y la variedad de especies de la zona. Decía Jauretche, conocíamos el Danubio, pero ignorábamos el Salado, ¿no? Me parece que esa idea, esa metáfora, Jauretche apela constantemente a ellas, ilustra, ¿no?, lo que la escuela ofrecía, pero también lo que la escuela ignoraba o impedía. Y esto es un punto importante. Importante en el sentido de que lo que Jauretche nos devuelve es la imagen de una escuela desarraigada, ¿no?, que había sido configurada por la generación del 80, no solo por Sarmiento, sino por la generación del 80, sobre la base de una suerte de metáfora botánica. Como nada bueno podía crecer
naturalmente en estas tierras había que importarlo de Europa, ¿no? Como un gajo que se trae de otras tierras para asentarlo, plantarlo en estas y que crezca a partir de esa operación de importación de la cultura. Bueno, eso es, dice Jauretche, en buena medida lo que cifra la metáfora de la civilización y la barbarie sarmientina, ¿no? Lo propio, la barbarie, ¿no? es todo aquello que impide a la Argentina devenir moderna, lo que le impide a la Argentina, ¿no? Civilizarse, y por lo tanto, para hacerlo había que ir a buscar, esto no es que lo plantea Jauretche, sino que es lo que criticaba precisamente respecto de la ideología y de idiosincrasia de esa generación del 80, lo que había que traer, lo que había que importar de afuera, ¿no? Y eso también generaba en la escuela un efecto paradójico, hay que decirlo, también esa escuela, que había sido una escuela creada sobre el principio de la educación común, es decir, que no rechazaba a nadie en términos del acceso a esa escuela, que ponía a niños y a niñas a estudiar juntos, al mismo tiempo le requería a esos mismos sujetos que abandonaran en la puerta del aula sus creencias, sus valores, sus imaginarios, sus estéticas, ¿no? Para poder acceder a esa escuela universal, a esa escuela común, ¿no? Sobre esa paradoja, entonces, Jauretche plantea una crítica muy dura. No se pierdan de leer la referencia que hace a Victorio Campo, que Victorio Campo es casi como el ejemplo más agudo de esta figura de una escuela o de una instrucción desarraigada. La pobre Victorio Campo, dice, se lamenta, el propio Jauretche dice, fue sometida a una instrucción a manos en sus primeros años, a manos de institutrices alemanas, francesas, inglesas, y la pobre, cuando grande, para poder pensar en español, primero tenía que pensar en francés. Y dice, bueno, este es el ejemplo, esta es la caracterización más dura de esa escuela que valora las culturas extranjeras por sobre la propia. Y después viene la mirada sobre la escuela media o el colegio nacional y la universidad, ¿no? En donde ahí definitivamente se perdía de vista todo rastro de lo popular. En la escuela primaria todavía quedaba algún lugar, algún margen para incluso también hay referencias con cierto grado de afecto, podríamos decir, hacia esa escuela primaria. Pero cuando pasa a hablar de la escuela media o del colegio nacional y de la universidad, eso se pierde por completo. ¿Y por qué? Porque la escuela media en la Argentina, recordemos, se forja sobre la matriz mitrista. Si la escuela primaria es sarmientina, la escuela media es mitrista. Y esta tenía como única función una función propedéutica. Esto significa de preparación para los estudios superiores. Es decir, la escuela media argentina no está orgánicamente conectada con la escuela primaria, ¿sí? Y solo tiene sentido cursarla si uno va a cursar estudios superiores en la universidad. ¿Y esto quiénes lo podían hacer? Quienes podían pagar la universidad y quienes podían aguantar, ¿no? Toda una carrera sin trabajar, dedicándose a los estudios. Es decir, tiene una matriz absolutamente elitista. Ahí el contrapunto que arma Jauretche es con Juan Mantovani, un pedagogo que no podríamos tildar de conservador, pero decía en ese lenguaje popular al que apela permanentemente Jauretche, pero que sí había caído en la engañifa, decía, en la engañifa de confundir cultura con intereses nacionales. Ese Mantovani aparece también en este libro defendiendo ese modelo de escuela media y de universidad, ¿no? Quizás no desde una tradición conservadora, pero sí haciéndole el juego a intereses con los que Jauretche discutía abiertamente. Lo mismo hacía con la reforma del 18. Cuando habla de la reforma del 18, dice la reforma del 18 que tuvo más efectos fuera de Argentina que en Argentina, a pesar de que principió aquí en Córdoba. Decía, no había logrado, en palabras textuales, o no supo, decía, integrar la universidad en el país. Me gustó mucho esa metáfora, es decir, la reforma del 18 con todo lo que puso en discusión, con todo lo que trajo como novedad, no logró finalmente
articular con los problemas reales de la sociedad, ¿no? Entonces, como para tener un pantallazo de una aproximación a mi lectura de un pedacito de la obra de Jauretche, y tratar también de invitarlas a que lean directamente a Jauretche, que es un poco el propósito de esta propuesta. Lo que yo sí quisiera hacer es plantear, a partir de este material valioso, de este conjunto de reflexiones muy ricas, muy importantes para el desarrollo de un pensamiento nacional, decía, plantear 3 ejercicios que se pueden hacer o que a mí me sugirió hacer a partir de su lectura. La primera tiene que ver con la capacidad que podamos desarrollar de leer a don Arturo en la serie, ¿sí? Es decir, conectándolo con las y los referentes de una posición pedagógica que Adriana Puigdrós calificó, pensó bajo el signo de los democráticos radicalizados. ¿Y quiénes eran los democráticos radicalizados? Todos aquellos que a lo largo de la historia de la educación argentina plantearon una escuela inscrita en la tradición del pensamiento democrático. Esto es, una escuela en la tradición de un pensamiento que reivindicaba la figura del soberano, que planteaba que la educación es un acto político, que planteaba que la escuela tenía que ser un lugar de nivelación de oportunidades, que planteaba que la escuela tenía que ser un territorio de emancipación. Entonces, leer a Jauretche en la serie de los muchos otros pedagogos y pedagogas que a lo largo de nuestra historia plantearon problemas similares, es decir, no leerlo solamente en soliloquio, sino inscribirlo en una tradición más larga, leerlo a la luz de los textos de Saúl Taborda, leerlo a la luz de los textos de Carlos Vergara, etc. Me parece que ahí puede construirse una posición de enunciación sobre lo que Jauretche quería plantear, y se la puede fortalecer e identificar con mayor claridad. La segunda tiene que ver con preguntarnos hoy, a la luz de esta cuestión de la soberanía pedagógica que planteaba al inicio de la intervención, qué nos puede aportar Jauretche en ese sentido, es decir, qué enseña y qué se podría enseñar en la escuela, en una escuela naturalmente que se piense como plataforma de la patria, no en una escuela que se piense como reproductora del orden social establecido. Entonces, podríamos, por ejemplo, a la luz de las cuestiones planteadas por Jauretche, revisar programas de enseñanza, hacer cortes temporales y mirar, bueno, cómo nos formamos nosotros, los que ya estamos entre los 40 y los 50, cómo se están formando los chicos y las chicas ahora, mirar programas y ver ahí, identificar ahí cuánto de esos programas, cuánto de esos contenidos tienen y recuperan problemas que podríamos o que hacen a la cuestión nacional y cuántos no. Creo que ese puede ser un ejercicio interesante para identificar otro concepto de Jauretche que denominaba los factores culturales propios. Creo que puede ser un ejercicio bien interesante. Y el tercero, para concluir, es que es imprescindible desmarcar la cuestión de lo nacional como el límite definitivo, ¿no?, del horizonte en el cual inscribimos y pensamos estos problemas, para ponerlo latinoamericano, ¿no? Es decir, conectar a Jauretche con Latinoamérica, conectar esa cuestión de lo nacional con la cuestión de lo regional, porque no hay posibilidad hoy de pensar los problemas nacionales desconectados de la región, desconectados a espaldas de América Latina. Y entonces creo que ahí también este libro y la obra de Jauretche en su conjunto tiene muchísimo para aportar. Muchísimas gracias por su tiempo.